Hola, hola, somos de la Iglesia León de Judá, estamos aquí en General Roca, en pleno centro, un hermoso día, gracias a Dios. Aquí estamos junto a la hermana Fabiana, también que pertenece a nuestra congregación. Nuestro objetivo es poder servir a Dios y a la misma vez poder contar las cosas hermosas que nosotros experimentamos en esta vida para que otras personas puedan conocer a Cristo a través de estos testimonios hermosos. Así que Fabiana, te damos la bienvenida. Gracias. Y también, bueno, Fabiana, ya que estamos, vamos a pedirte que nos cuentes ese hermoso testimonio que yo creo que marcó mucho tu vida, Sí, ¿no es así? La verdad que sí. ¿Nos querés contar, a dónde ocurrió todo? Bueno, Con lujos, detalles. bueno, hace 5 años atrás quedé embarazada de mi último hijo, que se llama Bauti. Un embarazo de alto riesgo, muy alto riesgo, porque yo ya tenía un DIU puesto y bueno, al momento de que yo quedé embarazada estaba con un tratamiento de antibiótico que los médicos no se habían dado cuenta que yo estaba embarazada. Sí. Tomaba muchos antibióticos fuertes por una infección en el útero y que no lo podían controlar. Estuve varias semanas así, con mucha fiebre en cama, y me empezaron a hacer más estudios hasta que me encontraron que estaba embarazada hacían 6 días. Y yo ya hacían 10 días que estaba tomando antibióticos fuertísimos. Así que el médico me dijo con una ecografía que estaba embarazada y que que era un embarazo que tal vez era el 80% de probabilidad de que no llegara a término porque ya venía mal. Mi útero sangraba todo el tiempo, donde estaba todo lastimado, y ahí se dieron cuenta que por el DIU, que se le había cortado los alambres, me había cortado todo adentro. Y eso era toda la infección y el sangrado que yo tenía, que ellos pensaban que era una menstruación que no se podía controlar. Ese era el tratamiento que me estaban haciendo. Cuando quedé embarazada, me dijeron que estaba embarazada, no me lo esperaba. Decía, mi hija ya tenía 11 años. Una bendición. Sí. Y ahí arrancó la historia de Bauti. Me preguntaron si lo quería tener. Les dije que sí. Como mamá nunca quisiste parar nada, No. siempre seguir. No, porque cuando ellos me hicieron la ecografía y se sentía muy fuerte el latido del corazón de él. Una de las sensaciones más sí. hermosas debe ser eso. No pude, no. En un primer momento capaz que sí, porque me sentía muy mal y bueno. Pero al sentir el latido ya fue, no, le dije que no y me dijeron que yo me arriesgaba a morir yo también porque yo estaba con mucha fiebre y cada vez estaba peor. Así que le dije que sí, que era la voluntad de Dios, lo dije en ese momento porque ¿Vos lo declaraste así? Sí, fue lo que me salió en ese momento. Ahí me mandaron a sacarme el DIU porque me lo tenía que sacar otro médico. Sí. Y ahí me dijeron, bueno, cuando te saquen el DIU es un proceso de aborto, me dijo. Por eso él me preparó, el médico, diciéndome que no me entusiasme porque el bebé no iba a nacer. Me dice, cuando te sacamos el DIU, el cuerpo hace automáticamente un aborto. Así que ahí estaba la camilla preparada, estaba todo preparado porque me iban a internar enseguida para hacerme el raspado después del aborto. Me sacaron el DIU, les costó muchísimo para sacármelo. Me tuvieron ahí en observación toda la mañana y no pasó nada. Es increíble, de primer momento complicaciones, Sí. pero yo pensaba ahora, digo, bueno, Dios te mandó esa prueba, pero a la misma vez puso un corazón de fierro, como se dice, Sí. para poder soportar todo eso. Tal Porque cual. yo creo que el amor de una madre es muy grande, ¿no? ¿No es así? Pero yo creo que a veces no todas pueden soportar eso, No. las grandes pruebas. Es un desafío también. Sí, en ese momento, cuando yo estaba esperando para que me saquen el DIU y suceda lo del aborto, estaba en un pasillo y apareció una señora. No sé, yo no... La sentí que estaba sentada al lado mío y en un momento me preguntó, me dijo, yo me doy cuenta que está sufriendo, porque yo estaba llorando, me corrían las lágrimas. Y me dice,
ella me dijo, porque yo no le dije nada, que yo estaba embarazada, ella me dijo, no te hagas problema, me dice, porque es la voluntad de Dios, solamente es la voluntad de Dios. Claro. Y me dio una estampita, Sí. que hasta el día de hoy creo que mi mamá la tiene, porque Sí. ella andaba conmigo, donde decía ahí que era todo era al tiempo de Dios, una cosa así, y que tenía que poner todo en manos de Dios. Claro. Y ella me dice, tu hijo va a nacer. Él me dice que tu hijo va a nacer y Qué lindo. que va a ser difícil, pero se va a quedar con vos acá. Cuando yo la miré a ella, a mi mamá, para decirle lo que me estaba diciendo la señora, Sí. la miro y no estaba más. No. Y me quedé con la tapita en la mano y bueno, ahí me hicieron entrar y me hicieron todo el proceso del aborto, y que no sucedió, pues no Claro. pasó nada. Bueno, de ahí me dieron de alta y bueno, ya del día 1 tenía problemas, iba y venía al hospital con probabilidad de aborto y muchos dolores, mucha fiebre. Y bueno, y a los casi 6 meses de Bauti de embarazo ya no dio más y quiso salir. Caí internada de urgencia en la madrugada. Y bueno, y el médico ahí le dijo a mi mamá y a mi papá, que era lo que estaban en ese momento, que tenían que firmar para ver si nacía el bebé o la madre, porque los dos teníamos probabilidad de morir. De morir. Y el que tenía más probabilidades era el bebé, Claro. porque ya venía mal. Seguramente van a nacer con mucha secuela porque tiene apenas 6 meses y le falta desarrollar muchísimos órganos y huesitos y cosas. Y mi papá dijo que ellos no iban a firmar porque esa decisión la tomaba yo, y yo le dije que hicieran lo que pudieran, que yo los iba a entender, Claro. pero que yo no quería firmar como para que me saquen al nene, porque no, yo no podía, no. Estaba todo el tiempo en mi cabeza la palabra que me había dicho la señora, que el bebé sí iba a nacer. ¿Qué iban a hacer? Entonces yo en ese momento pensé, capaz que él sí y yo no. Entonces ¿por qué yo le voy a cortar la posibilidad a él de nacer? En ese momento cae mi marido y bueno, le dijeron lo mismo, y que tenía que firmar, y él le dijo, yo escuché claro cuando él le dijo que sálvenla a ella, Claro. porque tenemos 3 chicos en casa que la están esperando. Claro. Y bueno, yo lo miré y le dije que no. El médico le dio un papel que firmó él y me llevaron a tenerlo al nene. Yo en ese momento tenía 23 de presión, mi cerebro ya no daba más, se me estaban reventando las venitas del cerebro. Y bueno, yo sentía cómo me iba apagando a poquito. Así que bueno, ahí me hicieron una cesárea de urgencia. Y bueno, yo en mi inconsciencia sentí el llanto de Bauti. Bauti nació prematuro, Prematuro. ¿no? Claro. De casi 6 meses, le faltaba Claro. una semana para los 6 meses. Escuché el llanto y después no lo escuché más, porque se le paró el corazón y lo empezaron a reanimar y bueno, se lo llevaron a la terapia intensiva de la NEA. Y a mí me empezaron a poner en el suero una medicación para poder bajar de golpe la presión, pero hizo como un efecto rebote y me aceleró mucho el corazón, y de ahí ya no me acuerdo más nada, porque yo me desperté en terapia intensiva y yo a mi hijo lo vi a las 2 semanas. Entonces, cuando desperté preguntaba por él nada más. Y mi marido me decía, lloraba y me decía, es muy chiquitito, negra, me dice, es muy chiquitito. Pesaba 800 gramos. Es muy chiquitito, dice, no sabe, todo le queda grande, los pañales prematuros le quedan grandes. Dice, no sé, el médico no da probabilidad de nada, pero tenés que enfocarte en recuperarte vos, porque no sé, era como que él lo daba por perdido lo de Bauti, porque los médicos le habían dicho que tenía muy poca probabilidad de vida. Cuando me sacaron de ahí, tuve 2 semanas, me llevaron a una habitación común y ahí ya en silla de ruedas me llevaban a ver a Bauti. Y bueno, y sí, era muy chiquitito, muy chiquitito.
Qué No sé. emoción, igual Sí, vos, a pesar de tantas complicaciones, pudiste ver a tu hijo. sí, A pesar de tantos Sí. obstáculos, ahí estaba. estaba ahí. Sí, ahí los enfermeros me explicaban que, bueno, que estaba ciego, que, bueno, no iba a poder caminar porque no movía las piernas. Eh, Tenía varias cositas, estaba entubado porque no podía respirar solo. Ciego, entubado, dijeron que no iba a poder caminar. No iba a poder caminar. Tremendo. Y bueno, y después que iba a tener un retraso madurativo importante por el tema de que era muy chiquitito. No pudo tomar teta, no podía porque se quedaba, se le paraba el corazón. No. Así que había que, las mamás que estaban ahí le donaban su leche para que le pasaran por sonda y así se alimentaba de a poquito. Claro, demasiado débil. Sí, muy débil. Así que me dijeron que no, que lactancia no, porque no podía él, porque era arriesgarlo a que se enferme el corazón también. Claro. Así que me dijeron que no, que solamente con sonda y bueno, la leche que le daban ahí, de fórmula de primero, que le daban de prematuro, y las mamás que le donaban. Y bueno, yo la verdad que estuve 4 meses internada con él ahí, y los 4 meses todos los días le pasaba algo. Todos los días le pasaba algo. Al segundo mes de estar ahí me dice el médico que no veía un futuro para él porque estaba siempre igual. Saturaba en 35, 40, bajaba a 20. No había manera de que él pudiera respirar solo. Y bueno, me hacían ponérmelo en el pecho porque dicen que eso hace que el bebé como que cree defensa y se sienta más seguro, más protegido. Y me lo pasaba toda la mañana con él en el pecho. Y hacía sus pequeños cambios, pero después volvía para atrás y así. Y yo, la verdad que yo de ver, estando ahí, ver cómo todos los bebés de mi compañera se morían, yo me empecé Encima como... hasta eso. Sí. Yo me empecé como a enfermar yo. Me agarró como una depresión. Claro. Y el médico me decía, esto va a pasar, o sea, esto le pasa a casi todas las mamás que están acá adentro, sobre todo con bebés tan chiquititos. Pero bueno, nosotros como médicos vamos a hacer hasta lo imposible, todo lo que podamos, para que él salga adelante. Bueno, yo estando internada ahí en la sala de madre tenía una compañera que iba a la iglesia y ella se me empezó a acercar a mí. Fabi, antes de esto, antes que sigas con el testimonio, ¿antes alguien te había predicado de la palabra o esa fue la primera vez que pudiste oír de la palabra de Dios? ¿Alguien que te dijo? No, esa fue la primera vez que oí. Que yo me quedé a escuchar, porque por ahí capaz que se me acercaban personas, pero Sí. uno por ahí, porque anda ocupado o anda haciendo cosas, no presta atención. Claro. A mí lo que me pasaba en ese momento cuando estaba internada es que yo siempre dije, yo no creo, porque a mí me pasaron tantas cosas atrás que yo decía, no creo. Tenías tus Claro, motivos, sí. tus razones. Antes de que siga contando el testimonio acá la hermana Fabi, quiero recalcar que está contando un testimonio acerca de su pequeño, que es un milagro andando. Y Sí. el nene se llama, vuelvo a decirlo, se llama Bautista. Bautista Ariel. Ariel Bautista. Sí. Y qué lindo porque él lleva un nombre bíblico. Es hermoso ese detalle también. Así que te dejamos que sigas con el testimonio. Y bueno, estando ahí internada, esta chica se me acercaba, pasaba por el pasillo, me miraba, volvía, hasta que un día me dijo, ¿podemos? ¿Tu compañera? Mi compañera. Me dice, ¿podemos hablar? Dice, a ella me preguntó si yo creía en Dios. Le digo, la verdad que no, le digo, porque la estoy pasando tan mal acá adentro, le digo que no.
Y ella me dijo, vos sabés que Dios habló conmigo, me dice, y me dijo que Él quiere que vos creas, pero a través de su hijo, de tu hijo, me dice. Claro. Dice, yo sé que a vos por ahí lo vas a tomar como que por qué va a hacer sufrir a tu hijo. Él tiene un propósito. Claro. Y justamente eso que a veces nosotros no entendemos, que podemos llegar a pensar, no sé, en tu caso, pero podemos llegar a pensar por qué Dios me manda tanto sufrimiento o por qué tengo que pasar por esto, pero Sí. ese tiene un propósito, y el propósito de Dios no es que estemos derrotados o que estemos siempre en tristeza, sino es porque Él quiere bendecirnos a través de eso. Sí. Y bueno, ella en ese momento me dijo que Dios le había hablado. Bueno, yo la escuché porque ella me hablaba de Bauti y me decía que Bauti había sido elegido por Dios, pero para que vos creas. Claro. Dice, y él se va a quedar entre nosotros, se va a quedar con vos. Qué lindo. Ella ahí me leyó unos párrafos de la Biblia Sí. y me dijo, yo sé que por ahí te va a sonar como que, oh, esta chica está loca, dice, pero a mí, dice, yo tengo algo que a mí, yo estoy en mi pieza sola y Dios me habla. Y de que yo te vi a vos, Dios me habla de vos, me dice. Entonces yo buscaba la manera, dice, el momento, porque Dios me diga, bueno, acá, hablale. Para hablar. Y este es el momento, porque yo cuando ella se me acercó, yo estaba llorando porque el médico me había dicho que Bauti ya no daba más. Ya hacían 2 meses y medio que estaba ahí. Y me dice, no da más, el nene ya no da más. Ya se había quedado 2 veces. La segunda vez ya había sido mucho tiempo, su corazón se había parado mucho tiempo, se lo habían llevado a Neuquén. Y el médico me dice, la verdad que yo no sé qué pasa con tu bebé, me dice. Porque todos los bebés que se quedan mucho tiempo sin oxígeno, les quedan secuelas en su cerebro, algo les queda. Y él no tiene nada. No tiene nada, me dice. Se quedó 2 veces y las 2 veces se quedó mucho, dice. Y no tiene nada. No tiene ni siquiera una mancha como para decir. ¿Bauti estuvo internado en Neuquén entonces? Sí, lo llevaron a Neuquén, a la terapia de neonatal de allá de Neuquén. No sé si hospital o creo que era hospital, pero no me dijeron cuál. Que donde habían esas máquinas para meter y ver el cerebro de él cómo había quedado después de quedarse sin oxígeno. Y cuando volvió la segunda vez me dice, no tiene nada. Pero bueno, existe la posibilidad de que, bueno, que más adelante se note que algo tiene. Y bueno, en ese 2 meses, 3 meses lo operaron de los ojos. Vino un médico de Neuquén también y me dijo, yo lo voy a operar, pero yo no hago milagro. Solamente le voy a hacer lo que le hacemos a todos los bebés. Y bueno, solamente Dios sabe si va a haber o no va a haber. Lo operaron de los ojos y a la mañana temprano y a la tarde le sacaron las vendas, todo. Y el médico que lo cuidaba me dice, Bauti ve. Qué lindo. Me dice, Bauti ve. Y dice, porque yo le hice varias pruebas y me sigue la mano. Me sigue, dice, él ve. Bueno, para mí eso es una alegría porque yo también me imaginaba. Dios estuvo y está en cada detalle. Sí, tal cual. Yo me imaginaba un futuro de él ciego. También en un punto me sentía como culpable también porque, no sé, yo no sabía si estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal. Después lo operaron de los testículos porque él los tenía todo eso afuera y se le habían metido en el intestino. Sí. Y él lloraba del dolor. Así que ahí tuvieron que operarlo y ponerle toda una malla y para sostener todo eso, para que todo el órgano quede en su lugar y no perjudique el intestino. Claro. Y bueno, y de eso también quedó bien. Y bueno, y esta chica ya como que empezó a venir más seguido, me hablaba. Por ahí yo me iba a tomar mate porque yo siempre andaba sola. Y justo nos tocó el tema de pandemia, que no podíamos estar mucho juntas. Es decir, en 2020. 2020. Y ella por ahí pasaba y se me acercaba y me decía que todo iba a estar bien, que Dios le había dicho que todo iba a estar bien. Y bueno, fue una noche
una tarde que yo ya estaba mal porque ya hacía 3 meses que estaba ahí y Bauti no mejoraba. Y me acordé de lo que me dijo mi compañera. Ella me dijo, yo sé que vos no creés, pero si vos lo deseás con todo el corazón, Dios te va a escuchar. Pero tenés que hacerlo sola, tenés que hacerlo en el momento que vos lo sientas. Y bueno, ese día yo llegué a mi habitación, que estaba sola. Yo no puedo doblar esta rodilla porque la tengo operada y nunca más la pude volver a doblar, no me puedo arrodillar. Pero ese día se ve que yo tenía tanto dolor, me dolía tanto lo que estaba pasando que yo me arrodillé y no sentía dolor, no sentía nada. Y derrotada me agaché y me empecé a llorar y le pedí a Dios que dejara a mi hijo acá. Porque ya el médico me había dicho que a la noche, a las 4 de la mañana me iban a venir a buscar para que yo lo desconecte. Qué fuerte. Porque ya no podemos hacer más nada, mamá. Me dice, ya está sufriendo ahora. Es más, le estamos poniendo morfina para que no sienta dolor. Y ya no satura, estuvimos toda la madrugada controlándolo y satura en 25, 30 y baja mucho. Y tenemos que dejarlo, desconectarlo. Pero necesitamos que lo hagas vos, te tenés que despedir de él y ahí lo desconectamos. Era un dolor tan insoportable, yo sentía un dolor tan insoportable que no quería que mi hijo se vaya. Es más, llegué a pensar que me lleve a mí y a él no. Que me arrodillé y le pedí a Dios. Le digo, yo pido perdón si yo alguna vez dije que no creía, pero es porque me han pasado muchas cosas. Pero el dolor que yo siento ahora de que te vas a llevar a mi hijo, le digo, no lo puedo soportar. Una vez conversando con una mamá también, ella me contaba de los diferentes dolores. Me contaba que se le había fallecido justamente su mamá, una persona ya grande. Pero esta mamá sufrió la pérdida de 2 hijas. En menos de un mes perdió sus 2 hijas. Entonces yo le dije, con todo respeto te pregunto, yo sé que son dolorosas las muertes, le digo, pero ¿cuál fue la que más tocó tu corazón? Y me dice esta mamá, no, la de los hijos, la muerte de un hijo, no hay palabras para ese dolor, me decía esta mamá. Sí. Sí, yo le explicaba a mi marido porque él no podía venir en ese momento que lo iban a desconectar, no lo dejaban pasar. Y él, en ese momento de desesperación, él me decía que no, que yo no hiciera nada, que no lo desconectara. Y yo le decía que yo tenía un dolor tan grande. Le digo, yo no te puedo explicar el dolor que yo siento. Que yo siento que me estoy muriendo. No sé, es como que me estoy apagando, le digo. Es mi hijo, le digo. Y bueno, estando ahí arrodillada, una vez que terminé de pedirle a Dios, fue como era yo y nadie más. No sentí más ruido de nada, de mis compañeras que estaban dando vuelta ahí ni nada, y una paz que hasta yo sentía esa paz, que no, como que no tenía dolor, no tenía nada. Y cuando me levanto miro mi cama y mi cama estaba hundida, como que había alguien sentado ahí, estaba muy hundida. Y cuando levanto la vista veo como una luz blanca sentada ahí. Qué lindo. Y yo lo único que hice fue sentarme al lado y me habló. Me dice, yo no me voy a llevar a tu hijo, me dice. Qué lindo. Yo solamente quiero que vos creas. Y también quiero que el día que tu hijo esté bien, me lo lleves. Y yo me quedé y le quise preguntar quién era, porque la luz era tan fuerte que yo de a rato como que veía un rostro. Sí. Entonces yo quería saber quién era.
Y me dice, yo soy la persona en la que vos no creés. Dios. Y yo me quedé como... Y me corrían las lágrimas, yo lloraba y le decía, pero ¿por qué me decía que no se iba a llevar? ¿Qué me aseguraba que no me iba a llevar al nene? Claro. Y me dice, no lo voy a llevar. Qué lindo. Y ahora te van a venir a buscar, me dice, y no lo desconectes. Agarralo, besalo, abrazalo. Hacé todo eso que hacen las mamás, pero no lo desconectes. Todo eso te dijo. Qué lindo, porque es un testimonio vivo de que para los que no creen que Dios habla, Dios habla. Y Fabiana más que nadie puede decir Sí. que es verdad, que Dios existe. Y además, si Él te prometió algo, lo cumplió. Tu hijo lo tenés ahora con vos. Sí. Sí, en ese momento cuando... Bueno, yo quería hacerle muchas preguntas, pero en ese momento yo le digo que me trajo paz, que él me dijo que mi hijo no se iba a ir. Claro. Eso era lo único que vos querías escuchar. Claro. Y bueno, y después veo que esa luz se levanta y se va por la ventana. Y yo la seguía mirando porque yo pensaba, alguien más la tiene que estar viendo. Claro. Y no, la vi yo solamente. Y viene mi compañera, la que venía siempre a hablarme de Dios, y me dice, Dios me dijo que había hablado con vos. Terrible, te confirmó ahí nomás. Y yo me quedé, no le podía decir nada. Y me dice, anda a ver a Bauti, me dice que te está esperando. Y bueno, ahí llegaron los médicos a buscarme porque ya había que ir a desconectarlo. Y bueno, lo sacaron de la incubadora, me lo dieron, yo lo abracé, pero tenía esa paz que me había quedado. No lloraba, nada, lo abrazaba, lo besaba, lo miraba. Y le cantaba una canción que cantaba mi compañera que en ese momento me había quedado en la cabeza, que cada vez que la escucho me acuerdo de Bauti, y le empecé a cantar esa canción y bueno, los enfermeros se largaron a llorar porque dice, habían visto miles de madres despidiéndose de su hijo y me dijeron a mí que Bauti tenía algo especial que ellos no sabían qué era lo que tenía, que había pasado por tantos procesos difíciles y no le había quedado secuela, no le había quedado nada. Dejó historia Bauti en el hospital de Roca. Sí, sí, cada vez que lo llevo, ellos le dicen, ahí viene el hijo de Dios, le dicen. Porque había un enfermero, claro, que lo cuidaba, que también iba a la iglesia, y él decía que Bauti tenía, que era protegido por Dios, decía. Claro. Y bueno, no me despedí de él, lo besé, lo abracé, lo dejé adentro de la incubadora y le dije al médico que no lo iba a desconectar. Claro. Y me dijeron, bueno, vamos a avisarte cuando tu corazón ya se haya parado y bueno, y todo el proceso de sacarlo de ahí, claro, y llevarlo. Y a las 10:30 de la mañana viene el enfermero que lo cuidaba siempre a buscarme y me dice por el pasillo con una emoción que él nomás desplegaba y me dice, no sé cómo decirte mamá, me dice, pero Bauti está saturando en 85 y no sabemos qué pasó, no sabemos qué fue. Bueno, yo sí sé, dice, pero como los médicos por ahí no me creen, dice. Claro. Que él está protegido por Dios, dice, es la mano de Dios, me dice, nada más. Y ahí él me dijo, íbamos caminando en el pasillo y me dice, ¿vos crees en Dios? Sí, ahora sí, le digo. Ahora más que nunca creo en Dios. Ahora sí creo en Dios. Qué lindo. Y sí, cuando yo llegué, Bauti estaba bien, incluso hasta las piernas movía, que no movía las piernas ni nada. Y bueno, y ahí me dice, lo vamos a llevar a hacer estudio, no sabemos qué es lo que pasó. Sí. Lo vamos a llevar a hacer estudio para ver qué secuelas le quedaron, porque saturaba muy bajito. Y bueno, a la semana llegaron los estudios y estaba todo bien, no tenía nada. Nada tenía. Así que ahí lo llevaron a prealta. Se volvió a quedar en prealta, pero ya fue más rápido. Y bueno, se hizo todo el proceso de llevarlo a casa con oxígeno, que iba a depender del oxígeno hasta los 5 años, y no fue así tampoco. A
6 meses ya él había dejado el oxígeno. Qué lindo. Y fue mejorando, escalando. Siempre fue mejorando. Sí, siempre. A partir de ese momento. Y bueno, y todas las personas que lo conocen me dicen que él tiene algo especial, que yo también se lo veo. Sí, tiene algo muy especial. Cuando conocí a Bauti por primera vez, bueno, no sabía de esta historia. Sí, emana paz, no sé, transmite eso que vos decís, ¿qué tiene? Sí. Porque no todos los chicos tienen eso. Sí. Pero él sí. Y ahora que contás el testimonio, me queda súper claro que es Dios a través de él. Y también creo que van a llegar personas a los caminos de Dios, a los pies de Cristo a través de Bauti. Sí. Porque si Dios tiene un propósito con él es porque Dios lo va a usar a él. Sí. Yo lo creo eso. Sí. Así que bueno, ahí... Bueno, Bauti tiene esas cosas que por ahí yo puedo estar, que lo ha hecho muchas veces. Él lo único que tiene es que no habla bien todavía. Tiene 5 años, todavía no habla bien. Pero eso nada más. Pero cuando él te habla y te ve triste o te ve mal, Ahí está. Él viene, te abraza y te dice, mamá, yo te amo. Y lo dice clarito. Claro. Y me agarra la cara y me dice, mamá, quiere que lo mire. Y lo miro y se me pasa todo el dolor cuando lo miro, porque él es un nene muy especial para expresar su cariño, con sus hermanas igual. Y ahí está, creciendo, sanito. Qué lindo. Muchas gracias, Fabi, por este tiempo hermoso donde nos compartiste, donde abriste tu corazón para contarnos esta hermosa historia, y creemos en el nombre de Jesús que este testimonio va a llegar a muchas personas y que las personas que no creen van a creer. Amén, creemos en eso, creemos que los milagros existen, creemos que Dios es el dueño de la vida, de la muerte, creemos que Dios es Dios de lo imposible, porque aunque las estadísticas de un médico te diga que ya no, pero Dios dice sí. Entonces nosotros nos aferramos a este Dios. Nosotros no dependemos de un médico, no dependemos no dependemos de un diagnóstico de un médico o de la ciencia, sino dependemos de Dios. Así que si tú estás pasando por un diagnóstico que te dieron algo negativo, cree en Dios que Él tiene poder, así como con Bauti, que fue evolucionando terrible. Él tenía diagnóstico primero que no iban a hacer. Esas son cosas muchas veces que Dios nos desafía y nos pone a prueba para ver si creemos, si no creemos, hasta dónde llega nuestra fe. Pero bueno, gracias, Fabi, te damos gracias por este tiempo. Honramos a Dios por tu vida, por la vida de Bauti, tus hijas, todo lo que tú amas. Bueno, hasta aquí ha sido este video, esperamos que sea de bendición para tu vida, y gracias, Fabi, te bendecimos otra vez y bendecimos también a los que tú amas. Bendiciones para todos.